Cordial saludo, mi grupo de trabajo está compuesto por María Camila Molina Borda, Enushka Andreina Rodríguez y María Camila Salazar Taborda, estudiantes de la Facultad de Medicina en la Universidad de La Sabana, segundo semestre. Vamos a dar inicio con el primer caso. Como podemos observar en esta radiografía de vista frontal, la lesión está localizada en el mediastino medio inferior. Las estructuras comprometidas son el corazón, por supuesto el pericardio, el parénquima pulmonar, las pleuras pulmonares, el diafragma y la cámara gástrica. En esta radiografía de vista frontal se evidencia una opacidad en el hemitórax inferior, bilateralmente, tanto derecha como izquierda. También podemos observar un borde cóncavo y se curva hacia superior paralelo a la pared torácica. También hay un aumento de la distancia entre la cámara gástrica, que es esta que está ubicada acá, la cámara gástrica aérea, y la parte superior del diafragma, o podríamos decir el borde inferior del pulmón. Esta distancia es mayor a 2 centímetros, lo cual es patológico. Bueno, debido al aumento del corazón que podemos observar, hemos establecido una cardiomegalia. Esto lo hicimos en base al índice cardiotorácico, que debe ser inferior a 0.5. Si ya supera este valor, es patológico. Hicimos el cálculo atravesando el tórax con una línea vertical por toda la mitad, perpendicularmente desde el borde izquierdo del corazón hasta la línea atravesada. Trazamos una primera línea horizontal y una segunda línea horizontal desde el borde derecho del corazón hasta la mitad de la línea atravesada. Esa es la línea A, la otra es la línea B, y la línea C va desde el contorno interno de la caja torácica del lado derecho hacia el otro extremo izquierdo. ¿Cómo se saca ese índice cardiotorácico? Se suma la distancia de A más la distancia de B y se divide por C. Si el valor es mayor a 0.5, también es patológico. En este caso, en la examinación lateral de la radiografía, las opacidades oscurecen el margen posterior del corazón y se manifiesta también un margen ligeramente curvado hacia arriba de la pared posterior torácica. Se puede observar que hay un aumento de densidad pulmonar por la misma opacidad, donde se visualiza el signo de bronjograma aéreo, que es esa manifestación de diferencia de densidades, pues por la opacidad. Consiste en la presencia de aire dentro de las estructuras distales pulmonares, que se manifiesta como líneas oscuras en estas estructuras bronquiales. También se puede decir que hay una pérdida de volumen en ambos pulmones, denominado un patrón atelectásico, y hay una obliteración del ángulo costrofénico posterior. Se puede ver mejor en la vista anterior. Si se dan cuenta, no es posible delimitar bien los ángulos entre el borde del corazón y la parte superior del diafragma. Y por último, esa disminución de volumen pulmonar se puede reflejar como una radiopacidad homogénea en el sitio de la lesión. Acá se puede destacar un patrón muy importante, que es el edema agudo pulmonar, que está caracterizado por tener un patrón de nódulos confluentes bilaterales mal delimitados con bronquiolema aéreo. Podemos especular que es de origen cardiogénico, por lo que observamos cardiomegalia en esta área y derrame pleural bilateral. El derrame pleural clausurado es la acumulación anormal de un exceso de líquido en la cavidad torácica que resulta del desequilibrio entre la formación del líquido pleural y su remoción. Se ve como una opacidad homogénea del contorno superior cóncavo
puede ser causado por insuficiencia cardíaca congestiva, que es una afección en la cual el corazón no puede bombear suficiente sangre al resto del cuerpo. A medida que el bombeo del corazón se vuelve, el hígado, el tracto gastrointestinal, al igual que los brazos y las piernas. El movimiento del líquido entre las hojas parietal y visceral está determinado por la ecuación de Starling del transporte de líquidos y por el drenaje linfático, lo que permite la entrada y salida de líquidos y proteínas en forma balanceada para mantener un volumen y concentración constante de proteínas. Este mecanismo linfático tiene una amplia reserva. Para que se acumule líquido debe haber no solo incremento en la formación, sino una formación tanto interna como externa. También podemos relacionar el ICC, que son las siglas de insuficiencia cardíaca congestiva, porque lo relacionamos con el edema pulmonar y con el derrame pleural, porque al haber esa insuficiencia cardíaca hay una obstrucción en partes vasculares del cuerpo, como podría ser el pulmón. Entonces, pues por consiguiente no se da ese equilibrio que debería haber normalmente entre los fluidos, y eso empezaría a ocasionar un hinchazón, que sería el edema pulmonar, que posteriormente, al haber tanta presión y tanta acumulación de líquido, se ve expresado como el derrame pleural, que es el caso de esta lesión, que podemos apreciar en el caso 1. Caso número 2. En la radiografía frontal se observa una masa redonda radiopaca en el borde superior derecho del corazón. En la radiografía lateral se proyecta esta misma masa sobre la columna vertebral, que se extiende desde T6 hasta T8 en el mediastino posterior, la cual es causada en un 90% por tumores neurogénicos. Los tumores neurogénicos más frecuentes se originan y comprometen los nervios raquídeos periféricos y los pares craneanos del nervio vago y frénico. Otros tumores ubicados en esta zona del mediastino posterior son los tumores ganglioneuromas, tumores de los ganglios simpáticos, presentes en el 40% de los casos, comprometiendo los nervios intercostales y la cadena simpática. Estos dos tipos de tumores comprometen las vértebras torácicas, los discos intervertebrales, las articulaciones costovertebrales y el plexo vasculonervioso vertebral. En conclusión, la masa mediastínica posterior hace referencia a un tumor o neoplasia que obstruye el lado derecho posterolateral del mediastino posterior. Las opacidades oscurecen el margen posterior del corazón. También se manifiesta un margen ligeramente curvado hacia arriba de la pared posterior torácica. También podemos notar una pérdida de volumen en ambos pulmones, denominado un patrón atelectásico. Hay también una obliteración del ángulo costrofénico posterior, se puede ver mejor en esta perspectiva.